Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Este no es un capítulo para entretener, ni para distraer, ni para ofrecer respuestas listas. Es una invitación a mirar un lugar interno que casi todos evitan, no porque sea peligroso, sino porque exige una honestidad que rara vez estamos preparados para sostener. La frase que abre este capítulo no fue escrita para impactar ni para adornar nada. Nació de una conversación real, de esas donde uno deja de hablar desde la cabeza y empieza a hablar desde algún lugar más profundo, más viejo, más sincero. La frase es esta: el miedo empezó a hablar claro cuando dejé de pelear con él. No es una metáfora, no es un mantra, es el resultado directo de un descubrimiento que no se aprende en libros ni se copia de nadie. Es lo que aparece cuando un ser humano se queda solo con su propio miedo y, por primera vez en su vida, decide no correr, no distraerse, no manipularse, no buscar refugio, no pedir explicaciones, y no inventarse una valentía que no siente. Esa frase nació exactamente en ese momento, cuando el silencio interno se volvió más real que la tormenta mental, cuando las imágenes que la mente trae para asustar perdieron fuerza, y cuando uno ya no necesitó interpretar nada porque la experiencia era demasiado evidente. El miedo no hablaba claro antes, porque uno estaba demasiado ocupado defendiéndose de él. Demasiado ocupado imaginando caídas, reviviendo escenas viejas, sufriendo futuros que no existen, odiándose a uno mismo, o preguntándose qué está mal con uno. Pero cuando por fin se deja de pelear, el miedo cambia de forma. Deja de ser un monstruo y se convierte en un mensajero. Deja de empujar y empieza a señalar. Deja de gritar y empieza a informar. Y el mensaje suele ser simple: no soy el problema es lo que crees que soy. Este capítulo se mete en ese instante, el instante donde el miedo deja de perseguirte. Porque ya no encuentra un yo al que atrapar. Ese instante en que la caída que parecía infinita se revela como un truco mental heredado. Ese instante en que el vacío que parecía peligroso se convierte en el único lugar donde todavía queda espacio para reconstruirse. Porque para el hombre gris, si existiera, el miedo nunca fue un enemigo. Fue un límite, un borde, una frontera entre lo que había sido y lo que estaba a punto de empezar a ser. En esta primera parte no vamos a contar una historia, sino a abrir una puerta. La puerta por la que todos pasan en algún momento, a veces llorando, a veces confundidos, a veces sintiendo que están perdiendo la cordura, y a veces simplemente sin entender nada. Este capítulo nace de esa puerta, de ese lugar donde el dolor deja de ser una amenaza y se convierte en un indicador preciso de que una estructura interna vieja está cayendo. No hace falta ponerle nombres complicados. No hace falta inventar espiritualidad. Solo hace falta admitir algo que casi nadie admite: que la mayoría de los miedos que cargamos no nacieron en el presente, sino en versiones nuestras que ya no existen. Y que cuando uno deja de sostener esas versiones, la mitad del miedo desaparece solo. Por eso este capítulo se abre con esa frase, porque esa frase marca el punto exacto, en que el hombre gris deja de vivir reaccionando y empieza a vivir escuchando. Y cuando el miedo habla claro, lo que dice no asusta. Lo que dice libera. Este capítulo comienza ahí, en el momento en que uno deja de temerle al miedo y empieza a ver lo que realmente quiso decir desde el principio. La caída que no era caída. El miedo no empezó hablando claro. Primero habló como siempre habla, con imágenes rápidas, con escenas del pasado, con futuros inventados, con la sensación de que algo terrible está por pasar aunque no pase nada. Eso fue lo primero que el hombre gris vio, cuando dejó de correr y se quedó quieto, la mente repitiendo su viejo truco. Porque la mente no necesita que algo esté sucediendo. Con recordar alcanza, con imaginar basta, con dos imágenes mal acomodadas puede fabricar una tormenta completa. Ahí empezó la caída, o, al menos, la sensación de caída. No era un abismo real. Era un abismo heredado, un abismo aprendido, un abismo que la mente sostiene para que uno no salga del mismo lugar de siempre. El hombre gris, si existiera, entendería esto desde un punto muy silencioso. Que la caída no era física, ni emocional, ni existencial. Era una caída construida con pensamientos, sostenida por el miedo a cambiar, alimentada por años de evitarse a uno mismo. Por eso la caída parecía eterna. No tenía fondo propio, tenía el fondo que uno imaginaba. Y ahí apareció la parte más difícil. El vacío que parecía peligroso, pero no lo era. El vacío no apareció como un alivio. Apareció como una amenaza, como una pregunta sin respuesta, como el espacio donde nada tenía forma y donde las certezas viejas empezaban a disolverse sin pedir permiso. El vacío no avisó que venía. Llegó y punto, como llegan las cosas que no se pueden evitar.
El hombre gris sintió eso que sienten todos cuando se quedan sin referencias. La sensación de que no hay arriba, ni abajo, ni adelante, ni atrás. Pero lo más importante no fue el vacío en sí. Fue lo que descubrió cuando dejó de resistirlo. Que no estaba cayendo, solo estaba dejando de agarrarse. Ese es el punto que casi nadie ve. La mente interpreta soltar como caer. Pero cuando uno se queda quieto dentro suyo, descubre que estaba sostenido por cosas que ya no sirven. Por eso el vacío duele. Porque desarma. El momento en que el miedo cambió de forma. Cuando la pelea interna se detuvo, sucedió algo que nadie espera. El miedo dejó de parecer un enemigo. No desapareció, no se extinguió, no se convirtió en amor ni en luz ni en ninguna fantasía espiritual. Simplemente cambió de tono, dejó de gritar, dejó de empujar, dejó de fabricar imágenes viejas. Y habló, no con palabras, sino con claridad. Lo que decía era simple: no me confundas con lo que te contaron que soy. Porque el miedo, cuando ya no necesita proteger nada, se reduce a su forma más honesta. La señal más precisa de que algo interno está por transformarse. Ahí el hombre gris entendió algo que tardó una vida en ver. Que el miedo no era la caída, ni el vacío, ni la tormenta. El miedo era el borde. El borde entre la persona que había sido y la persona que estaba empezando a nacer. Y cuando uno ve el borde sin huir, todo se ordena. No afuera, sino adentro. Es entonces cuando el miedo habla claro. Y cuando habla claro, lo que dice no asusta. Lo que dice es exacto. Cuando el miedo deja de esconderse. Hay un punto en el camino donde el miedo deja de actuar como una sombra y empieza a mostrarse tal cual es. No llega como un monstruo, ni como una advertencia del exterior, ni como una señal de peligro real. Llega como algo mucho más simple, y por eso mucho más difícil de entender al principio. Llega como un mensaje desnudo. Ese es el instante exacto en que el hombre gris, si existiera, reconoce algo que la mayoría nunca ve. Que el miedo no buscaba destruirlo, buscaba ubicarlo, pero no ubicarlo en el mundo material, no ubicarlo en un plan, ni en un propósito, ni en una misión externa. El miedo lo estaba ubicando en él mismo, en su estructura interna real, en el límite preciso entre lo que ya no puede seguir sosteniendo y lo que todavía no se anima a ser. Ese momento no se vive como valentía, se vive como claridad, como cuando una tormenta se retira no porque el clima cambió, sino porque uno dejó de interpretarla como amenaza. El miedo vuelve a su tamaño original. Un aviso, un marcador, un borde, el borde entre dos maneras de vivir. El hombre gris ve que el miedo siempre señalaba el mismo punto. El lugar donde él seguía repitiéndose, el lugar donde no quería soltar, el lugar donde se aferraba a una versión vieja de sí mismo, el lugar donde la mente todavía creía que podía controlar algo. Por eso la caída parecía tan real. Porque el miedo tocaba justamente la parte que todavía no había sido vista. No era una caída hacia afuera, era una caída hacia adentro, pero sin aceptación. Y cuando la aceptación apareció, la caída dejó de ser caída. El miedo no se esconde cuando uno lo mira. Se achica, se ordena, se convierte en una línea fina entre lo que uno fue durante años y lo que podría empezar a ser a partir de ahora. Ese límite es incómodo, sí, pero es real, y lo real casi siempre calma, incluso cuando duele. La revelación silenciosa. El miedo no dice frases. No da discursos. No explica nada. Su claridad no es intelectual. Es estructural. Cuando el hombre gris lo escuchó por primera vez, no sintió alivio, ni iluminación, ni un cierre emocional. Sintió algo mucho más concreto. La desaparición de la amenaza. Sintió que la tormenta interna seguía ahí, pero ya no tenía dirección. Que las imágenes seguían apareciendo, pero ya no tenían dueño. Que el viento seguía soplando, pero él ya no estaba tratando de evitar ser empujado. El miedo, al hablar claro, dijo una sola cosa: hasta acá llegaste siendo quien eras. Ni más, ni menos. Porque el miedo nunca tuvo la función de destruir, sino de avisar. De avisar que uno ya no puede seguir sosteniendo el personaje. Que lo mantenía atrapado en una vida que no era propia. Ese día, el día en que el miedo habló claro, el hombre gris no se volvió valiente. Se volvió verdadero, y lo verdadero, aunque duela, no asusta. Reflexión final. Cuando el miedo deja de ser historia. Si este capítulo deja algo, no es una conclusión sobre el miedo, ni una receta para superarlo. La tesis del hombre gris nunca buscó eso. Ni un manual, ni una salvación, ni un camino para seguir. Si existiera un camino, sería distinto para cada persona. Lo único que este capítulo deja sobre la mesa es una diferencia que casi nadie ve. La diferencia entre sentir miedo y pelear con lo que se siente. Porque el miedo, por sí solo, no derrumba a nadie.
Lo que derrumba es la historia que uno levanta alrededor de ese miedo. La caída imaginaria, las escenas que vuelven del pasado aunque ya no tengan dueño, las suposiciones del futuro, las interpretaciones prestadas, las voces de otros pegadas a la nuestra, la costumbre de huir aunque no haya nada a perseguir. El hombre gris, si existiera, no sería alguien que venció sus miedos. Sería alguien que dejó de narrarlos. Alguien que dejó de inventar finales que nunca llegaban. Alguien que aprendió a sostener el cuerpo en medio del viento interno. Sin convertir ese viento en tragedia. Cuando el miedo habló claro, lo que dijo fue simple. No soy la caída. Soy el borde. El borde entre lo que uno fue y lo que todavía no se animó a ser. El borde que aparece cuando ya no queda nada que esconder, y el silencio se vuelve más honesto que las explicaciones. Por eso este capítulo no cierra con valentía, ni con superación, ni con un mensaje de fortaleza. Cierra con otra cosa, con realismo interno, con el reconocimiento de que, cuando uno escucha de verdad lo que siente, en lugar de pelear con eso, el miedo se achica, la mente se ordena, y lo que parecía vacío se transforma en un lugar habitable. El día en que el miedo habló claro, no fue el día en que desapareció, fue el día en que dejó de dirigir la vida del hombre gris. El día en que dejó de ser amenaza y pasó a ser señal. El día en que dejó de empujar y pasó a ubicar. Ese día no existe en el calendario. Es un día interno, un día sin fecha, pero con consecuencias. Y cada vez que uno se sigue animando a mirarse sin pelear, ese día vuelve a suceder. Gracias por llegar hasta acá. No por escuchar un capítulo más, sino por acompañar este tramo interno sin apuro y sin la necesidad de entenderlo todo de inmediato. Gracias por sostener tu propia presencia. Mientras estas palabras hacían su trabajo, que nunca es convencer, sino recordar lo que cada uno ya sabe por dentro. Cuando deja de pelear con lo que siente. Gracias por permitir que este espacio exista. Sin ruido, sin venta, sin promesas, sin espectáculo. Solo con la intención simple de dejar registro de algo que nos atraviesa a todos, aunque casi nadie se anime a decirlo en voz alta. Y gracias, sobre todo, por mirar hacia adentro sin escapar. Porque llegar hasta acá no significa terminar nada. Significa que todavía queda camino, pero ahora con un poco más de claridad y un poco menos de miedo inventado. Nos encontramos en el próximo capítulo, cuando sea el momento, y cuando lo interno pida seguir.